Hoy tenemos 5 noticias absolutamente explosivas que están saliendo en este preciso momento. Y cuando digo explosivas no estoy exagerando. Estamos hablando de revelaciones sobre cómo María Corina Machado fue sacada de Venezuela en una operación de extracción. Estamos hablando de Reuters, reportando que Nicolás Maduro le dijo a Donald Trump que está listo para irse de Venezuela, pero que necesita amnistía absoluta para él y su familia. Estamos hablando de Naciones Unidas acusando formalmente a la Guardia Nacional Bolivariana de cometer crímenes de lesa humanidad. Y tenemos declaraciones directas de María Corina sobre todo esto. Cada una de estas noticias por separado sería suficiente para un video completo, pero todas están saliendo hoy, todas están conectadas y todas apuntan a la misma conclusión. El régimen de Nicolás Maduro está en sus últimos días y lo sabe. Vamos a desempacar cada una de estas noticias con el nivel de profundidad que merece. Empecemos por la revelación más impresionante del día. El canal chileno 13 acaba de publicar un reportaje sobre cómo fue la operación de extracción de María Corina Machado desde Venezuela hasta Oslo. Esto es información que hasta ahora había sido mantenida en secreto absoluto por razones obvias de seguridad. Pero ahora que María Corina ya está a salvo en Noruega, algunos detalles están saliendo a la luz. Según el reportaje de 13, la operación fue extremadamente compleja y requirió coordinación entre múltiples actores internacionales. María Corina estuvo escondida en Venezuela durante más de 15 meses. Durante todo ese tiempo, el régimen de Maduro tenía equipos de inteligencia buscándola activamente. Había recompensas por información sobre su ubicación. Las fuerzas de seguridad del régimen estaban haciendo redadas constantes en casas donde pensaban que podría estar escondida. Y a pesar de todo eso, María Corina logró permanecer oculta gracias a una red de venezolanos valientes que la protegieron arriesgando sus propias vidas. Porque si el SEBIN o la DGCIN hubiera descubierto a alguien escondiendo a María Corina, esa persona y probablemente toda su familia hubieran ido directamente a prisión. Algunos probablemente hubieran sido torturados para obtener información. Y aún así, hubo venezolanos dispuestos a tomar ese riesgo. La operación para sacarla del país tuvo que ser diseñada con extremo cuidado. No podía simplemente ir al aeropuerto internacional de Maiquetía porque el régimen controla completamente ese aeropuerto. Todas las salidas están monitoreadas. Hay agentes de inteligencia por todos lados. Hubiera sido arrestada instantáneamente. Entonces, la operación tuvo que usar rutas alternativas. Probablemente salió por tierra hacia un país vecino, aunque los detalles específicos no han sido revelados completamente por razones de seguridad operacional. Porque si revelan exactamente cómo sacaron a María Corina, el régimen va a cerrar esa ruta para futuros casos. Hay otros líderes de oposición que eventualmente van a necesitar salir de Venezuela de forma segura. Lo que sí sabemos es que una vez que María Corina cruzó la frontera venezolana, fue recibida por autoridades del país vecino que coordinaron con gobiernos europeos para garantizar su tránsito seguro hasta Noruega. Hubo vuelos comerciales involucrados en algún punto, pero probablemente también hubo coordinación con autoridades de aviación para mantener su presencia discreta hasta que estuviera completamente fuera del alcance del régimen. Todo esto nos habla del nivel de planificación que fue necesario. Estamos hablando de operaciones de inteligencia coordinadas entre múltiples países. Estamos hablando de redes de protección dentro de Venezuela dispuestas a arriesgar todo. Estamos hablando de gobiernos democráticos comprometidos con proteger a una líder perseguida. Y el hecho de que funcionó, el hecho de que María Corina ahora está en Oslo recibiendo el Premio Nobel de la Paz, es un testimonio del compromiso internacional con la causa democrática venezolana. Pero también es un testimonio de la incompetencia del régimen de Maduro. Con todos sus recursos de inteligencia, con todo su aparato represivo, no pudieron encontrar a María Corina durante 15 meses. Y cuando finalmente intentaron impedirle que saliera del país, ya era demasiado tarde. Ella ya estaba fuera de su alcance. Ahora vamos a la segunda noticia, que es absolutamente explosiva. Reuters está reportando que Nicolás Maduro le dijo a Donald Trump que está listo para irse de Venezuela, pero que necesita amnistía absoluta para él y su familia. Además, el líder bielorruso Alexander Lukashenko ha estado teniendo reuniones con el embajador venezolano, aparentemente discutiendo la posibilidad de que Maduro se exile en Bielorrusia,
Déjenme repetir eso porque es demasiado importante. Nicolás Maduro, el hombre que ha dicho 1000 veces que nunca va a dejar el poder, el hombre que ha jurado morir antes que rendirse, le está diciendo a Trump que está dispuesto a irse. Está negociando los términos de su salida. Esto confirma todo lo que hemos estado diciendo. Maduro sabe que se acabó. Ve las 15.000 tropas estadounidenses desplegadas en el Caribe. Escuchó a Trump decir que sus días están contados. Escuchó a Stephen Miller acusar a su régimen de narcotráfico a gran escala. Ve que todos sus aliados lo están abandonando. Y ahora está buscando una salida que le permita evitar terminar en una prisión estadounidense. Porque Maduro sabe perfectamente lo que le espera si cae sin negociar. Estados Unidos tiene cargos formales contra él por narcotráfico. La DEA lo tiene en su lista de los criminales más buscados. Hay una recompensa de $15 millones por información que lleve a su arresto. Si cae sin un acuerdo de amnistía, va a terminar como Manuel Noriega, el dictador panameño que fue capturado por Estados Unidos en 1989 y pasó el resto de su vida en prisión. Maduro no quiere ese final. Entonces está negociando. Y su exigencia es amnistía absoluta para él y su familia. Eso significa que quiere garantías de que no va a ser procesado por ningún crimen, ni por narcotráfico, ni por crímenes de lesa humanidad, ni por corrupción, ni por nada. Quiere inmunidad total y quiere que esa inmunidad se extienda a su esposa Cilia Flores y al resto de su círculo familiar. La pregunta es, ¿va a aceptar Trump esa exigencia? Es una pregunta complicada. Por un lado, darle amnistía a Maduro va a enfurecer a millones de venezolanos que quieren ver justicia. Va a enfurecer a las familias de las víctimas del régimen. Va a parecer injusto que alguien responsable de tanto sufrimiento pueda escapar sin consecuencias. Por otro lado, si la alternativa es una invasión militar que costaría vidas estadounidenses y venezolanas, si la alternativa es meses o años más de sufrimiento para el pueblo venezolano mientras Maduro se aferra al poder desesperadamente, entonces tal vez vale la pena hacer el trato. Tal vez vale la pena dejar que Maduro escape, si eso significa que Venezuela puede empezar su transición a la democracia inmediatamente. Es el tipo de cálculo brutal que los líderes tienen que hacer en situaciones como esta. No hay una respuesta perfecta. Hay que elegir entre opciones todas imperfectas y decidir cuál minimiza el sufrimiento total. Y aquí es donde entra Lukashenko. Alexander Lukashenko es el dictador de Bielorrusia, un país que es básicamente un satélite de Rusia. Lukashenko ha estado en el poder desde 1994 y gobierna con mano de hierro. Bielorrusia ha sido durante años un refugio para dictadores y criminales que necesitan escapar de la justicia. Entonces tiene sentido que Maduro esté mirando a Bielorrusia como posible destino de exilio. Rusia misma probablemente es demasiado riesgosa en este momento, porque las relaciones entre Trump y Putin son complicadas y Trump podría presionar a Putin para que entregue a Maduro. Pero Bielorrusia es suficientemente bajo el radar y suficientemente alineada con el bloque antioccidental como para ofrecer refugio seguro. El hecho de que el embajador venezolano esté teniendo reuniones con Lukashenko significa que esto no es solo especulación, son negociaciones reales. Están discutiendo los términos, están planificando la logística. Maduro se está preparando para su salida. Ahora la tercera noticia. Una misión de Naciones Unidas acaba de acusar formalmente a la Guardia Nacional Bolivariana de cometer crímenes de lesa humanidad contra la población civil en Venezuela. Esto no es una ONG haciendo una acusación, es Naciones Unidas. Es la comunidad internacional oficial haciendo una declaración formal sobre crímenes que califican como los más serios bajo el derecho internacional. ¿Qué son crímenes de lesa humanidad? Son actos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Incluyen cosas como asesinato, tortura, desaparición forzada, persecución por motivos políticos. Y lo que distingue estos crímenes de crímenes ordinarios es el elemento sistemático. No es un soldado cometiendo un abuso aislado, es toda una institución, en este caso la Guardia Nacional Bolivariana, implementando políticas deliberadas de represión contra civiles. Y eso es exactamente lo que la Guardia Nacional ha estado haciendo en Venezuela durante años. Han disparado contra manifestantes desarmados,
han torturado presos políticos en sus instalaciones, han realizado detenciones arbitrarias masivas, han reprimido brutalmente cualquier expresión de disidencia. Y todo esto no ha sido accidental, ha sido política oficial del régimen. Esta acusación de la ONU tiene consecuencias legales serias. Primero, establece un registro oficial que puede ser usado en futuros procesamientos. Cuando eventualmente haya juicios por estos crímenes, ya sea en tribunales venezolanos después de la transición democrática o en la Corte Penal Internacional, este informe de la ONU va a ser evidencia clave. Segundo, aumenta la presión internacional sobre los líderes de la Guardia Nacional. Algunos de estos oficiales probablemente están pensando en su futuro. Están viendo que Maduro está negociando su salida. Están viendo que el régimen se está derrumbando. Y ahora están viendo que la ONU los está acusando de crímenes de lesa humanidad. Eso les está diciendo, si siguen del lado de Maduro hasta el final, van a terminar en prisión o peor. Y eso podría acelerar las defecciones. Porque si eres un general de la Guardia Nacional y ves que tu jefe está planeando huir a Bielorrusia mientras tú te quedas atrás para enfrentar cargos por crímenes de lesa humanidad, de repente la opción de desertar y cooperar con la oposición democrática empieza a verse mucho más atractiva. La cuarta noticia es una declaración directa de María Corina Machado sobre el tanquero venezolano que Estados Unidos acaba de incautar. El régimen de Maduro obviamente está tratando de presentar esto como un robo, como Estados Unidos robándole petróleo a Venezuela. Pero María Corina dejó las cosas absolutamente claras. Dijo textualmente: esos recursos no iban para hospitales, eran para actividades criminales. Claro que apoyo detener el financiamiento al régimen. Eso es María Corina hablando con la contundencia que la caracteriza. No está usando lenguaje diplomático suave. Está llamando las cosas por su nombre. El régimen de Maduro usa los ingresos petroleros para actividades criminales, no para ayudar al pueblo venezolano. Y tiene razón. Los hospitales venezolanos están colapsados. No hay medicinas, no hay equipos médicos, los doctores trabajan sin los recursos más básicos. Mientras tanto, los líderes del régimen viven en mansiones lujosas, mandan a sus hijos a estudiar en universidades caras en el extranjero, tienen cuentas bancarias llenas de dinero robado. Entonces, cuando Estados Unidos incauta un tanquero venezolano, no le está quitando recursos al pueblo venezolano, le está quitando recursos a los criminales que gobiernan Venezuela. Y María Corina lo apoya completamente porque entiende que mientras el régimen tenga acceso a esos recursos, los va a usar para mantener su aparato represivo funcionando. Esta declaración de María Corina también es importante porque manda un mensaje claro sobre cómo va a gobernar cuando Venezuela sea libre. Va a ser una líder que prioriza al pueblo sobre los intereses de élites corruptas. Va a ser una líder que está dispuesta a tomar decisiones difíciles si esas decisiones benefician a la mayoría de venezolanos. Va a ser una líder que no tiene miedo de enfrentar a los poderosos. La quinta noticia es el reencuentro entre María Corina Machado y Edmundo González en Oslo. Las imágenes son hermosas, se abrazan con una emoción genuina. Se ven felices de estar juntos después de meses de estar separados, mientras ambos luchaban desde diferentes frentes. Edmundo ha estado en exilio desde septiembre, viajando por el mundo, reuniéndose con líderes internacionales, construyendo apoyo para la causa democrática venezolana. María Corina estuvo escondida en Venezuela durante todo ese tiempo. No podían verse, no podían coordinarse en persona, tenían que comunicarse a través de canales seguros, siempre con el riesgo de que el régimen estuviera interceptando sus comunicaciones. Y ahora finalmente están juntos en Oslo. Los dos líderes de la oposición democrática venezolana, reunidos en el escenario mundial mientras María Corina recibe el Premio Nobel de la Paz. Es el símbolo perfecto de la unidad de la oposición, porque ha habido momentos en el pasado donde la oposición venezolana estaba dividida, donde diferentes líderes peleaban entre sí, donde no había coordinación efectiva, pero ahora hay claridad absoluta. María Corina es la líder moral e inspiradora del movimiento. Edmundo es el presidente electo legítimo y ambos están trabajando juntos hacia el mismo objetivo. Esa unidad es una de las razones por las cuales esta vez la oposición va a ganar, porque el régimen no puede dividirlos, no puede enfrentarlos entre sí.
no puede crear confusión sobre quién lidera el movimiento democrático. Y hay una sexta noticia que merece mención, aunque no sea tan explosiva como las otras. María Corina dijo en una entrevista: durante más de 16 meses no he podido abrazar ni tocar a nadie. De repente, en cuestión de unas pocas horas, he podido ver a las personas que más amo, tocarlas y llorar y rezar juntas. Esa declaración nos recuerda el costo humano de todo esto. 16 meses sin poder tocar a otro ser humano. 16 meses escondida, aislada, bajo amenaza constante. No es solo estrés político, es trauma psicológico profundo, es soledad extrema, es el tipo de sacrificio que la mayoría de personas nunca va a tener que hacer. Y María Corina lo hizo voluntariamente. Podría haber elegido el exilio en cualquier momento, podría haber salido de Venezuela y vivido cómodamente en el extranjero. Pero eligió quedarse y seguir luchando desde adentro, sabiendo el precio que iba a pagar. Por eso cuando finalmente pudo abrazar a su madre, a sus hijos, a sus aliados, la emoción fue tan profunda. No era solo alegría de verlos, era la liberación de 16 meses de tensión acumulada. Era poder finalmente bajar la guardia aunque sea por un momento. Era sentirse humano otra vez después de tanto tiempo teniendo que funcionar en modo supervivencia puro. Ahora conectemos todas estas noticias. Tenemos la revelación de cómo María Corina fue extraída de Venezuela, lo cual demuestra que hubo planificación internacional sofisticada para protegerla. Tenemos a Maduro negociando su salida, lo cual confirma que él sabe que se acabó su tiempo. Tenemos a la ONU acusando a la Guardia Nacional de crímenes de lesa humanidad, lo cual aumenta la presión sobre los militares del régimen. Tenemos a María Corina respaldando las acciones de Estados Unidos contra el financiamiento del régimen. Y tenemos a María Corina y Edmundo reunidos en Oslo demostrando la unidad de la oposición. Todo esto apunta a la misma conclusión. Estamos en el final del juego. El régimen de Maduro está colapsando. Maduro está buscando una salida. Los militares están viendo la escritura en la pared. La comunidad internacional está completamente alineada contra el régimen. Y la oposición democrática está más unida y más fuerte que nunca. La pregunta ya no es si Maduro va a caer. La pregunta es cuándo y cómo. ¿Va a ser a través de una negociación donde acepta exiliarse a Bielorrusia a cambio de amnistía? ¿Va a ser a través de una intervención militar estadounidense? ¿Va a ser a través de un golpe interno donde los militares finalmente lo abandonan? ¿Va a ser a través de una combinación de todo lo anterior? No sabemos exactamente cómo va a desarrollarse, pero sabemos que va a pasar pronto, porque todos los elementos están en su lugar. La presión militar desde afuera con 15.000 tropas estadounidenses. La presión diplomática con el mundo democrático completamente alineado. La presión legal con acusaciones de crímenes de lesa humanidad. La presión económica con sanciones e incautación de activos. Y la presión interna con un pueblo que votó 67% en contra de Maduro. Ningún régimen puede resistir ese nivel de presión indefinidamente. Y el hecho de que Maduro esté negociando su salida demuestra que él mismo ya lo entendió. Ahora solo falta ver qué términos se van a acordar y cuándo exactamente va a pasar. Para los venezolanos que están viendo este video, especialmente para los que están todavía dentro de Venezuela resistiendo, estas noticias deben darles esperanza tremenda. La líder que estuvo escondida durante 16 meses ahora está en Oslo recibiendo el premio Nobel. El dictador que juró nunca rendirse ahora está negociando los términos de su salida. La comunidad internacional que a veces parecía indiferente ahora está completamente comprometida con la liberación de Venezuela. Todo por lo que han luchado, todo por lo que han sufrido, todo por lo que han resistido está a punto de dar frutos. La libertad está cerca, la justicia está en camino. Venezuela va a ser libre, ya falta poco, ya es hora.